Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana volvemos a contar con Óscar Grau, quien ya estuvo aquí en el canal en enero del 23, hace ya año y medio, para hablarnos sobre la Agenda 2030, sobre un artículo que había escrito al respecto. Y bueno, ahora aprovechando que ha escrito un par de nuevos artículos que han cogido cierta atracción en redes sociales, sobre principalmente Milei, también el conflicto de Israel y Gaza, pues quería volverle a traer al canal. Oscar es el administrador de la sección en español de la página web de Hans Hermann Hoppe, también es el gestor el que lleva la cuenta de Menos Estado, una de las principales cuentas del libertarismo en español, y solía ser, es un ex editor del Instituto Mises. Así que bueno, Oscar tiene su trayectoria, ¿no?, en el mundo de la divulgación austriolibertaria, tiene sus credenciales y me interesa mucho su opinión sobre Milei. Ese es el principal tema del que querría hoy hablar con él. Así que, Oscar, ¿qué opinas de Milei? Primeramente quiero saludarte, Edu, agradecerte por esta oportunidad. Solamente una pequeña aclaración. Sí, Centro Mises, dijiste entre Instituto mis Mises. institutos, sí, tienes razón. Al Está final, bien. muchos Eh, nombres, muchas cosas. y sí, no te preocupes, te agradezco un montón. Mi opinión sobre mi ley, si yo tuviera que resumir, sería el último párrafo de mi sección robardiana, que no sé si la leíste, Ujú. que Milei, como supuesto libertario, me parece que a nivel ideológico como práctico es un fraude. Esa sería mi conclusión final o mi opinión más, como más resumida posible. ¿Y por qué? Ahora, ¿por qué? Bueno, podemos empezar en hacer un registro casi histórico y teórico de Milei, ¿verdad? Ujú. Yo en mi artículo, el primero que publiqué en la página que me publicaron, mejor dicho, en la página de lewrockwell.com, hice un estudio pormenorizado de la historia de Milei, tanto como divulgador, así como político y luego como presidente, ¿verdad? Creo que empecé con una comparación entre Milei y el famoso político americano Pat Buchanan, que recibió en su momento un gran apoyo estable de Murray Rothbard durante la década de los 90. Y ahí comparé similitudes y diferencias entre los dos. Mi idea era en ese momento intentar ver si cuánto apoyo podría haber obtenido Milley de Rothbard comparado a su apoyo a Buchanan. Es decir, traté de hacer algún tipo de comparación, ¿verdad?, a la luz de los escritos de Murray Rothbard en esa década de los 90. Luego, en esa comparación, he comparado, vamos a decirle, el libertarismo de Rothbard en la década de los 90, aplicado a esos tiempos, que se le llamó eh, paleolibertarismo, que no es mucho más que libertarismo rothbardiano aplicado a los 90. Y en esa comparación me percaté que más allá de las similitudes que tenían en algún tipo de populismo antiestatista contra las élites establecidas del status quo argentino, por ejemplo, en el caso de Pat Buchanan sería el status quo del establishment neocon liberal, o liberal, ¿verdad? Neocon progresista sería en este caso. Y me di cuenta que al final la base del apoyo de Buchanan, o sea, que Buchanan obtenía de Rothbard, era la causa antibelicista y la Mm. causa contra el establishment. En ese estudio comparé también el populismo de derechas de Rothbard con el populismo de Milei y me di cuenta que en el programa de derechas solamente se cumplían 4 de los 8 puntos y uno de ellos también se podría decir que apenas lo cumplía parcialmente. Entre estos 8 puntos podemos citar, creo que, a ver si me acuerdo de todos, deshacerse de los vagabundos, por ejemplo, era uno de los puntos. Milei prometía en su momento, durante su campaña, que iba a mantener los planes sociales y hasta llegó en algún momento tratar a los planeros como víctimas de algún tipo de injusticia, ¿verdad? Luego teníamos el punto, que no me acuerdo qué número, creo que era el 4, era Crush the Criminals, ¿verdad? Es una lucha contra el crimen, ¿verdad? Ujú. Digamos que una lucha radical contra el crimen. Es difícil llevar una lucha contra el crimen
si uno retrocede en su radicalismo respecto al derecho de armas, ¿verdad? En ese sentido, Milei había por años defendido ese derecho y en la campaña ya había completamente suavizado su discurso y había dicho que la libre exportación ni siquiera estaba más en la plataforma. Luego tenemos el asunto del Banco Central. Ese evidentemente lo cumplía, según la promesa, salvando las distancias que evidentemente tienen que ver con la Reserva Federal y el Banco Central Argentino. Y el hecho de que en Estados Unidos no hay una moneda hiperinflacionaria y en Argentina sí la hay. Entonces, evidentemente, aunque sí le podemos conceder eso, hay algunas diferencias en el contexto que hacen más fácil dentro del paradigma actual abolir el Banco Central, o por lo menos lo hace más legitimable para el público por la condición de la moneda en Argentina comparado a la condición de la moneda en Estados Unidos. Más allá de eso, concedí el punto ese porque me parecía que había que concederlo, porque claramente la intención de mi ley durante la campaña era abolir el Banco Central. Luego tenemos el punto que hablaba de, vamos resumiendo todo, el punto era welfare state, o sea, creo que era slash welfare o algo así, uno de los puntos. Y por supuesto, esto por supuesto no se podía lograr con mantener los planes sociales y mucho menos con simplemente ir llevando la financiación pública de la educación y la salud hacia financiar la demanda. O sea, cambiar de la oferta a la demanda, pues no cambia el hecho de que el dinero del Estado sigue repartiéndose de alguna manera y administrando de manera injusta. Es decir, obviamente se sigue financiando con impuestos y en ese sentido es imposible llevar una lucha radical contra el estado de bienestar si el estado de bienestar simplemente lo privatizas, por decirlo de una manera, y esto Rothbard lo consideraba particularmente pernicioso porque desvía las atenciones libertarias contra el sistema y casi como que, bueno, deja entrever que el problema puede, como decirse, combatir de ese modo, pero no es la idea. La idea es simplemente que todo sea, con cuanto más sea posible, la salud como la educación ofrecido de manera completamente particular, no recibiendo dinero del Estado. Recuerdo, por ejemplo, el asunto de los vouchers, que vos también criticabas. Entonces, en un sentido, ahí se puede entender la crítica también. Sí, justamente el sistema de voucher era el que promovía Javier Milei durante su campaña y de hecho era un sistema que lo defendió varios años y bueno, lo sigue defendiendo. Después teníamos el asunto, el punto, no sé qué número era el punto, que cambiando lo que hay que cambiar, el Argentina first, Argentina primero. Entonces es imposible tener una política exterior de ese tipo. Eres un defensor imperialista del imperialismo americano sionista, si apoyas a Ucrania, si apoyas a Israel, es decir, había una cuestión completamente incompatible con la posición no intervencionista del libertarismo. Entonces tampoco podía cumplir ese punto. Después, ¿qué punto teníamos más? A ver si me olvido alguno. Ah, los impuestos, ese sí lo concedemos. La promesa de Javier Milei era una bajada importante de impuestos, ¿verdad? Una bajada general de los impuestos, eso obviamente lo cumplía. Luego, ¿qué faltaba? Bueno, entonces, en resumen, son 8 puntos de la estrategia populista de Rothbard que Milei cumplía cabalmente, se podría decir 3, y más o menos el punto respecto a combatir el crimen, porque si bien él se había suavizado en su propuesta para combatir el crimen, no había dejado de lado sus planes para incrementar el combate al crimen. Entonces, esa es una parte de la disección. Y luego tenemos la parte del asunto. Si bien Rothbard defendía el derecho de la mujer a abortar, ¿cómo? No, la parte de qué, pero ya te he escuchado, ya sé de qué te refieres. Sí, que después está la parte del asunto del aborto. Sí. Yo encontraba que la propuesta de Rothbard, que si bien Rothbard defendía el derecho de la mujer a abortar, Rothbard creía que el asunto debía ser
por cuestiones prácticas y también antiestatista, tenía que ser descentralizado de la mayor manera posible. Y la propuesta de Milei era en ese momento, seguimos hablando de las propuestas de Milei en ese entonces, era un referéndum para seguir, bueno, avivando el asunto a un nivel central, ¿verdad? Un referéndum nacional. Y Rothbard proponía que haya una descentralización política radical al respecto, ¿verdad? Entonces, Rothbard creía en ese sentido en un tipo de coalición entre la derecha religiosa y los libertarios por elección. Esa sería otra diferencia. Entonces, eso es parte también, justamente, todos esos escritos que yo compartí en ese momento para hacer esa comparación, provienen del libro The Irrepressible Rothbard, que es una edición hecha por Lou Rodwell con todos los escritos para Rodwell Report de la década de los 90. Entonces, en ese sentido, Milei no estaba tan en línea con el paleolibertarismo de Rothbard ni con el populismo de derecha de Rothbard. Sí, tenía algunas similitudes, pero había diferencias muy trascendentales que me hacían a mí concluir que la afirmación de que el populismo de Milei o la figura de Milei estaba muy acorde con el populismo de Rothbard, populismo de derecha de Rothbard y el paleolibertarismo me hacían ver que era falsa. Es decir, que pocas similitudes no pueden ser suficientes para tener una opinión tan categórica y general sobre una supuesta compatibilidad. Y Ujú. esa es una parte. No sé si tiene alguna pregunta, después puedo seguir hablando. Igual. Y luego la otra parte, ¿no? Es sobre, bueno, el segundo artículo que tienes es sobre Jope, ¿no? Sobre si Jope, o parte de la conclusión es que Jope tampoco lo apoyaría. Claro. Bueno, por cierto, en la disección robariana también tenemos el asunto de Trump. Durante todos los años, hasta hoy, Milei se ha mostrado básicamente como lo que conocemos vulgarmente como un trumpista, ofreciendo todo tipo de defensa a las acusaciones que se hacen contra Trump. Y en su momento, ya hay registros, de hecho, y creo que los mismos están en mi mismo artículo, porque está lleno de enlaces a videos en que todas estas pruebas que yo cito son básicamente, creo que la mayoría de ellas son videos de Milei diciendo las cosas, o sea, son pruebas de su propia boca, o sea, no hay nada que nos salga prácticamente de la boca de Milei que haya sido usado en ese artículo. Así que por lo menos que recuerden. Luego tenemos el tema de Trump, es muy importante porque en su momento el mismo Milei había defendido a Trump de las acusaciones de proteccionista. Y era sabido por todo el mundo, básicamente, que Trump siempre fue un proteccionista. Lo fue antes de ser presidente, es decir, parte de su campaña tenía ya que ver con eso, lo fue durante su presidencia y básicamente todos los presidentes de Estados Unidos desde hace un tiempo han sido proteccionistas porque el gobierno de Estados Unidos es prácticamente una política de Estado, es proteccionista. Entonces, era increíble para mí darme cuenta cuando descubrí que Milley había defendido fervientemente a Trump de esas acusaciones. E incluso llamaba bueno, insultaba a los libertarios que habían atacado a Trump por su guerra comercial. O sea, los llamaba básicamente funcionales a la izquierda, imbéciles y otros insultos. Ujú. En esa misma parte de la decisión rothbardiana también está el asunto de la guerra contra las drogas, ¿verdad? Que Ujú. el mismo Rothbard también podría haber recomendado una descentralización, ¿verdad? Y en su momento, y lo hizo por años también, Milei desde el 2017 hasta la última vez que vi un video suyo al respecto, ha defendido la guerra contra las drogas siempre que exista estado de bienestar. Pero su defensa tomada coherentemente implicaba que también hoy en día deberían criminalizarse un montón de sustancias porque el consumo de ellas tiene costos socializados en el estado de bienestar actual. Es decir, si por eso vamos a seguir con la guerra contra las drogas, bueno, pues deberíamos también criminalizar el uso de otras sustancias. Entonces, en ese sentido, era una defensa que, bueno, yo consideraba prácticamente absurda y ridícula, y también criticaba en esa parte de la disección. Y bueno, para pasar rápido a lo de Jope y dejar la parte económica para después, Ujú. bueno, la parte 1 de mi sesión robariana era básicamente todo lo que tenía que ver con el Milei antes de ser presidente y con el asunto de la política exterior, que bueno, que ya lo dije implícitamente todo
la comparación con el populismo de derecha, y todo lo que tenga que ver con la política o las inclinaciones políticas de Milei. Eso sería básicamente la parte uno. Entre ellas mencionabas algo positivo, ¿no? Algo, algo más positivo hay. O sea, mencionabas sobre todo el tema de la moneda, eliminación del Banco Central. A- Eso por lo menos, bueno, Sí, algo medianamente positivo. ¿Algo más positivo has encontrado en la tarea de Milei o no? sí. Sí. De hecho, en la misma sección, en la misma parte uno, y Ujú, me ujú, estaba olvidando, hay una sección que se trata solamente de la crisis COVID. Y allí he valorado a Milei y he dicho que Milei se ha comportado largamente como un libertario en el asunto. En ese sentido, hago un reconocimiento clarísimo de Milei al respecto de la crisis COVID. Y también en el momento que estoy reconociendo las similitudes que sí tenía con el populismo de Rothbard, pues también estoy reconociendo esas como cuestiones que yo valoro de Milei. Y también la parte ideológica de la divulgación lo hago también en la parte 2. O sea, en ese sentido, eh, básicamente lo que dije antes es mostrar las diferencias que hacen que Milei sea difícilmente considerado como un libertario. ujú, Porque no se puede decir, es como que, bueno, sí, podemos tener diferencias, pero cuando empiezas a darte cuenta que tienes diferencias con la tradición robardiana del libertarismo, que no solamente es una cosa, o sea, son muchísimas ideas y son muchísimos comportamientos en la política actual. Es decir, en la defensa de Trump y otras cuestiones coyunturales simplemente lo anulan. Porque también podemos considerar su política exterior, ¿verdad? Cuando él salía a criticar a Putin, bueno, al norcoreano, que no sé si es Shin, o Xi es el de, creo que es el de, bueno, el presidente de China y el del norcoreano, ¿verdad? Él Xi decía que Jinping, no el de hacía, China. Xi Jinping, el de China, sí, y Kim y Jong-un, él el de decía, Israel. ahí está. Bueno, y él criticaba esto, decía cuando era diputado ya, porque recordemos que Milei entró en la política varios años antes y que había sido electo diputado en el 2021. Bueno, cuando estalló la guerra de Ucrania, Milei estaba desesperado básicamente porque el gobierno argentino no estaba denunciando la invasión rusa a Ucrania, ¿verdad? Entonces, en vez de seguir promoviendo alguna neutralidad, Milei estaba, bueno, indignado porque el gobierno de Alberto Fernández no había dicho básicamente nada al respecto. En su momento apenas estallaba la guerra. Y Milei decía que él no hace tratos con asesinos, con nadie que respete el mundo libre, decía Milei. Y lo que yo podría decir, y lo que digo, creo que, creo que la decisión jopeana lo digo, es que si uno va a considerar a estos asesinos, también tiene que considerar asesinos a Trump y al resto de sus aliados en política exterior. Ujú. Porque el libertarismo se trata, obviamente, de ver al Estado como una organización criminal. Entonces, asimismo como Putin es tan criminal, también lo es Trump, también lo es Zelensky y otros como Netanyahu, a quien él apoya fervientemente. Ujú. Y de eso te quería hablar, te quería preguntar más adelante, pero bueno, ahora que mencionas sus aliados en política exterior, ¿qué te parece su estrategia a la hora de elegir los aliados en política exterior? ¿Es la correcta? Aquí en España parece que está aliado con Vox, en Estados Unidos con Trump, pero sí que es verdad que mantiene buenas relaciones con el Partido Demócrata. ¿Qué está haciendo? ¿Te parece buena estrategia? ¿No? ¿Qué debería hacer? Y allí es donde se nota su cualidad de neocon, que es otra de las conclusiones que hago yo. La característica de vamos a decir, la política neocon, por decirlo de una manera, es el apoyo es el apoyo y el engrandecimiento del Estado de Israel sumado a la idea intervencionista. Es una política exterior intervencionista, sionista, y esa es básicamente la línea general de la política exterior de Javier Milei, que de hecho ha dicho en una entrevista que él no tiene ningún problema en el sentido que es independiente para él que Estados Unidos esté gobernado por demócratas o por republicanos. Él Ujú, considera a Estados Unidos un aliado mucho más allá de eso, ujú, ¿entiendes? Entonces, es justamente, y también es básico respecto al neoconservadurismo,
todo lo que está sucediendo a nivel actual. Es decir, el apoyo a Ucrania, el apoyo a Israel, el apoyo a la OTAN. Recordemos que Argentina, como nación, ha solicitado, o sea, el gobierno argentino ha solicitado su ingreso como socio global de la OTAN. En esto, básicamente, sabemos que la OTAN está principalmente controlada por el imperialismo americano. Y esto responde al objetivo americano imperialista de seguir expandiendo su hegemonía mundial, ¿verdad? En esa cuestión, bueno, casi de dominación mundial, en el cual, evidentemente, Rusia y China son obstáculos. Entonces, en ese sentido, todas las acciones que tuvo el gobierno de Javier Milei desde que asumió están completamente implicadas en servir los intereses del imperialismo americano sionista. La compra de aviones F-16, los ejercicios navales hechos con la flota estadounidense. Bueno, todas las declaraciones oficiales y los mensajes oficiales del gobierno en toda la coyuntura, desde que asumió. Y no sé qué más habían hecho a partir de eso, pero bueno, básicamente todas las acciones de política exterior están, y en un periodo casi de récord. También han acordado con Estados Unidos la construcción de una base naval en el sur de Argentina. Y todo esto que estás Así diciendo, que yo creo que en política exterior empeoró. todo esto que estás diciendo, alguien puede decir, bueno, pero es que tú necesitas aliados en política exterior y ya puestos, siempre te viene bien tener una buena relación con Estados Unidos, poco puedes hacer tú desde fuera para disminuir el poder de ese estado, así que más te vale, ya que está ahí, aprovecharte de él, ¿no? Alguien puede decir eso. Sí, y yo podría responder que la política exterior en Argentina había sido tradicionalmente neutral hasta que llegó Milei y que Argentina, igual siendo gobernada por los Kirchner y los peronistas, nunca habían tenido una mala relación con Estados Unidos. La misma general que había llegado a visitar hace poco a Javier Milei se había reunido con Cristina también antes. O sea, Argentina nunca cortó relacionamientos o lazos políticos con Estados Unidos por haber estado gobernado por los kirchneristas. Ujú. Además, aún así, no es mi tarea como libertario justificar esas alianzas. Mi tarea es denunciarlas independientemente. Ujú. Entonces, yo diría que es una excusa que trata de defender a mi ley, pero que en términos libertarios es inaceptable. Ujú. Te voy a contar, Oscar. Porque de hecho, No, continúa, continúa. no, que te iba a decir que de hecho, sí, es que hay una cuestión también. Yo entiendo hasta un punto la cuestión geopolítica, posicionamientos, pero hay una cuestión que se trata de la política activa. No solamente Argentina se inclinó hacia un lado del tablero, sino que tuvo una participación activa a nivel internacional, en el departamento militar, en sus declaraciones, en el discurso mismo. Si tú lees los comunicados del gobierno argentino respecto al asunto de Israel, Ujú. son básicamente lo que yo considero propagandísticos. O sea, usar todo el tiempo las excusas, defender los valores de la civilización occidental. O sea, cuestiones que van tratando de desviar la atención en cuestiones, vamos a decirle, en eslóganes básicamente, para justificar la política exterior israelí durante todos estos años. Y luego está, no solamente eso, yo como gobierno seguramente me puedo mantener un poco más favorable a uno u otro, pero puedo guardar un poco de cordura, ¿me entiendes? Lo de Argentina fue completamente activo. Es más, el mismo Milei se planteó enviar ayuda a Ucrania, Ujú. cuando en la política doméstica tenía el eslogan de no hay plata. Ujú. Ujú. Igualmente defendieron la compra de los aviones. O sea, hay una cuestión que no se condice con lo que uno dice y con lo que uno hace. ¿Me Ujú. entiendes? Uno apoya el antiestatismo a nivel local y después va y apoya alianzas sumamente militaristas y estatistas como las que tiene que ver con la OTAN y todo
toda la política exterior americana durante las últimas décadas, que es básicamente imperialista. Recordemos, Estados Unidos tiene cientos de bases militares alrededor del mundo. O sea, no hay ningún país que se preocupe menos por la paz mundial que Estados Unidos. Entonces, a nivel de política exterior, el gobierno argentino fue en la dirección incorrecta, es decir, empeoró respecto al gobierno kirchnerista, y eso no es poco. Ujú, ujú. Lo que te quería comentar antes, Oscar, era mi forma de ver a Milei o mi opinión personal sobre el fenómeno Milei, pues me juzgues, ¿no? Me critiques, me lo comentes y digas, oye, muy mal, Eduardo. Yo empecé siendo Tranquilo. muy crítico, ¿no? Con Milei, pues eso de político libertario no me convencía. De hecho, yo no quería que ganara, yo decía que no gane porque le va a dar una mala imagen al libertarismo, lo va a terminar haciendo mal, ¿no? Por muchos de las políticas, ¿no? Y de las críticas que le has hecho, con las que estoy de acuerdo, digo, pues mira, mejor que no gane porque le va a dar un mal nombre al libertarismo, va a llamarse libertario cuando no lo es, se nos va a asociar con muchas políticas con las que no se nos debe asociar, pero conforme ha entrado al poder y lo ha ido haciendo en algunas cosas relativamente bien, he pensado, mi posición igual era un poco egoísta porque los argentinos parece que viven mucho mejor ahora con él que con la alternativa. Entonces, eso de yo no quiero que gane porque le va a dar un mal nombre a mi ideología, pues ahora me he dado cuenta que igual estaba siendo egoísta y diciendo, pero para los argentinos es mucho mejor tener a este hombre, aunque no sea libertario de verdad, o aunque haya cosas en las que falle, como lo queramos ver, que tener a cualquiera de las alternativas. No sé si estás de acuerdo aquí conmigo, ¿no? Si es mejor un medio libertario, un libertario falso, un como lo quieras definir, un neocon que se llama libertario a las alternativas peronistas o qué? Pues yo estoy básicamente de acuerdo en la idea de que no debemos ser egoístas en ese sentido. De hecho, yo quería que gane mi ley. O sea, yo en mi Twitter, cuando eso, nunca dije lo contrario. Siempre yo favorecí el triunfo de mi ley en Argentina y no me arrepiento. Y es más, yo defiendo el voto como medio defensivo en la acción política. Por mucho que no sea efectivo normalmente, yo defiendo que la gente a nivel popular se pueda juntar para votar con la intención de que el Estado te oprima menos. O sea, yo no tengo nada en contra con la incursión política de los libertarios. Así que esto ni siquiera va por allí. A mí lo que me molesta en todo caso es que Milei se haya vendido como un odiador del Estado, porque recordemos, el discurso de Milei ha sido bastante radicalmente antiestatista. O sea, Milei dice que el Estado es una organización criminal, que el Estado es una máquina de matar, que el Estado es el problema. Bueno, que él ha dicho también ha llegado a decir que es minarquista a corto plazo y anarcocapitalista a largo plazo. Ha llegado a decir también que es anarquista de mercado. Ha llegado a decir también que es ANCAP. O sea, cuando menos estamos en presencia en el peor de los casos, por mucho que no sería lo más coherente, diríamos que Milei sería un minarquista bastante radical. ¿Entiendes? O sea, en el peor de los casos. Y en Sí. el caso más común de su discurso, deberíamos decir que es un anarcocapitalista, como de hecho lo llama el propio Jesús Huerta de Soto en las veces que ha hablado públicamente, se ha referido a él como un anarcocapitalista. En fin, entonces tenemos en cuenta su discurso y después tenemos en cuenta sus acciones. Ojo, no solamente Milei se ha equivocado en varias acciones políticas, Milei se ha equivocado en varias ideas alrededor de los años. Las defensas de Trump, la continuación de la guerra contra las drogas, sus opiniones en política exterior, sus justificaciones, o sea, hay problemas ideológicos con Milei que nunca han cesado. Es más, Milei nunca ha abandonado el pensamiento neoclásico en economía. Su metodología no es la praxeología, su metodología sigue siendo neoclásica. Sigue hablando de muchas cuestiones y defendiendo muchas cuestiones que no tienen que ver con con la Escuela Austríaca de Economía, o por lo menos están enfrentadas. Entonces, hay muchas cuestiones que se han vendido de Milei a nivel internacional que son completamente falsas. Y yo, a mi parecer, he demostrado muchísimas de ellas en mis dos artículos. Y lo que decías, sí, yo quería que gane Milei, por supuesto. Ahora bien, es mentira que Argentina esté mejor ahora mismo con Milei que lo que estaba antes. Ojo, no quiere decir que no pueda estar mejor después, pero el ajuste que está haciendo Milei está golpeando a la sociedad argentina.
Eso no significa que esté mal hacer algún tipo de ajuste. Yo estoy de acuerdo con quitar subsidios, estoy de acuerdo con desregular, estoy de acuerdo con recortar el gasto. O sea, Milei tuvo mucho, y yo lo reconozco en mis análisis también. Es más, tenemos los dos análisis, de Milei. Incluso cuando se habla de desafiar a la economía mainstream, también lo he reconocido, por mucho que yo sepa que no es un austriaco realmente. Después, también he reconocido su batalla contra el izquierdismo cultural, toda esta cuestión woke y otras pelotudeces que tuvimos que aguantarnos todos estos años de la izquierda. Eso ha estado bien también ley. He reconocido las desregulaciones. O sea, es más, he dicho en mi artículo que él pretende ir mucho más. Es más, he dicho que la marca de su presidencia parece ser regulaciones. Y he aclarado en las conclusiones de mi disertación robardiana que las regulaciones pueden ser tan destructivas del rendimiento productivo como lo son los impuestos. Entonces, es completamente sensato si un Estado quiere ir hacia tener éxito a nivel internacional, debe ir hacia una economía más puramente desregulada y solamente grabada. Entonces, eso, mi ley, básicamente, si uno ve hacia dónde está yendo hacia ese lugar. Y ¿sabes por qué no está tan bien la gente hoy en día como se hace creer también? Porque eso para mí también es un mito. Decir que ahora mismo Argentina está mejor que antes a nivel económico es un mito porque por ahora el ajuste de Milei, a pesar que tiene cosas buenas, también tiene cosas malas. Y esto yo no sé si recuerdas lo que yo explico sobre su lucha contra la inflación. Es como contraintuitivo porque yo explico cómo la manera en que está luchando contra la inflación es realmente una que favorece al Estado contra la gente productiva. Y hago una diferencia que no se hace en muchos análisis que he visto por ahí. Nosotros los libertarios tenemos claro quiénes son los consumidores de impuestos o los consumidores netos de impuestos y los pagadores de impuestos. Y sabemos que todos nos movemos entre ellos, pero tenemos claro quiénes son los que se encuentran al extremo. Entonces, ahí yo hago la diferencia de cómo la lucha contra la inflación de Milei, porque se está haciendo en base a más cobro de impuestos en lugar de seguir recortando, porque Milei recortó, pero lo razonable o libertario sería seguir haciendo esa lucha siguiendo los recortes, pero él aumentó impuestos. Y ahí está lo que te digo. Están mejor algunos con él y están mejor y están peor otros. Los pagadores de impuestos están peor. ¿Por qué? Porque además de que el dinero, el peso argentino se sigue usando como moneda de transacción, o sea, recordemos, en Argentina no se ahorran en pesos. Yo no planeo en pesos, yo no calculo en pesos, yo no valoro capitales en pesos. Yo no, o sea, entonces, la moneda argentina, en ese sentido, es una carga en el mercado. Los deseos del mercado son, como el deseo de cualquier mercado, es organizarse de la manera más libre posible. Pero como el peso es un dinero, una moneda hiperinflacionaria, es una carga para el sector productivo. Porque debido a las leyes de curso legal, por el cambio, el peso, el cepo y otras cuestiones relativas al curso legal de la moneda, es una piedra en el zapato. Y si a mí me estás, además de todo, me estás subiendo los impuestos, recordemos, él subió impuestos a los combustibles, a las importaciones, a las compras de moneda extranjera. Son puestos mucho más recaudativos e importantes que las bajadas que hizo. Porque sí bajó impuestos a las concesionarias de automóviles, bajó algunas tarifas, no sé, electrodomésticos o alguna cosa más, y bueno, no sé qué más. Pero en fin, él, si hubiese gobernado en un sentido libertario, iría hacia los recortes todo el tiempo. Y además de todo, no solamente los recortes, sino que bajar impuestos. O sea, pero él no bajó los impuestos en general, sino que los subió contra sus promesas. Y esa es otra cosa que yo muestro. Él había prometido, había firmado un documento, creo que era la Asociación Argentina de Contribuyentes o algo así, en televisión, un programa de Viviana Canosa. Él prometía no bajar impuestos, no crear impuestos y si es posible hacer todo lo que podía para bajarlos.
Mm. No hizo nada de eso, sino que además lo subió y hasta extendió el impuesto país a una cuestión que ahora no me acuerdo bien, o sea, extendió hasta cómo se comporta un impuesto en el mercado a otras cuestiones. Entonces, evidentemente, no ha cumplido su promesa para nada en ese sentido. Yo creo que lo mejor que podemos rescatar de Milei es su lucha a favor de la desregulación. Es muy importante que él haya desregulado, por ejemplo, el mercado de alquileres. Es muy importante que él siga intentando en llegar a acuerdos para lograr cuestiones importantes a nivel de regulación con la ley bases, Ujú. la fluidez del mercado laboral, todas esas son cosas importantes. Pero si tenemos en cuenta las medidas que está tomando mi ley, son medidas que la pudo haber tomado cualquier socialdemócrata que tenga un poco de sensatez para no llevar a su gobierno a la quiebra total. O sea, no necesitamos un presidente libertario para llevar a cabo las medidas que hizo Milei. Y por eso afecta la fama del movimiento. Porque aún si Argentina sale de esto, con un costo económico grandísimo, por la manera que lo está haciendo Milei, aún así, la gente entonces, si nosotros no atacamos el mito, la gente pensará que esto es un gobierno libertario. Pero ¿cómo puede ser un gobierno libertario que favorece los intereses del sistema bancario, que sube impuestos, que se alía a lo peor de lo peor en política exterior, que nunca se preocupó por la descentralización política y la secesión, que es, creo que, la más extendida propuesta a nivel libertario que existe para luchar contra el estatismo, dando cuenta de que las elecciones nacionales prácticamente no sirven para nada, por decirlo de una manera? Ujú. Entonces, no ha hecho nada de las luchas más radicales del libertarismo. Entonces, el discurso antiestatista de Milei, de esa manera, de ser radicalmente antiestatista, se vuelve radicalmente superficial, porque se queda en los eslóganes. Por ejemplo, dice que en la última entrevista dijo, quiero acabar con el Estado desde adentro, soy el topo que quiere acabar con el Estado desde adentro o algo así. Yo me pregunto, ¿cómo puedes pretender eso como jefe de Estado cuando te alías con los jefes de Estado de países más estatistas y belicistas, de los cuales toda la red de estatismo depende de eso? ¿Cómo puedes decir que quieres acabar con el Estado si apoyas una guerra exportada y controlada por el mismo gobierno americano como es el gobierno, como es la guerra contra las drogas? O sea, Ujú. en casi todo, Milei es un estatista del establishment con un discurso libertario. Y por eso es un fraude. Ujú. Bueno, puede ser, estaba pensando que a lo mejor Milei lo que busca es también ser un topo en el sector, en el mundo internacional, ¿no? En el sector internacional, y llegar a convencer a otros líderes de que hay que reducir el peso del Estado. Igual es eso, igual él mismo se ve como un mesías que está ahí para enseñarle a los demás las enseñanzas del libertarismo. Y aún así, vamos a suponer que sea, pero me parece muy poco realista que siendo él como es, diciendo lo que es, que quiere acabar con el Estado desde adentro, él alabe o se alíe, incluso elogie poderosamente a personas que no tienen el mismo objetivo que él. Ujú. ¿Quién va a decir que Netanyahu, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, tiene el mismo objetivo de Milley? Nadie. ¿Quién va a decir que Zelensky quiere acabar con el Estado desde adentro? Entonces, ¿por qué él sale a alabar a estas personas? O sea, me parece muy irrealista pensar que Milley pueda hacer lo que dice de esa manera. Además que estratégicamente, ya lo he dicho antes, lastimosamente, y la historia de la democracia nos lo demuestra, el seguir buscando algún tipo de abolición del Estado o una lucha frontal contra el antiestatismo a nivel de elecciones partidarias, a nivel nacional, son muy, muy improbables y normalmente cualquier alianza a favor de más libertad termina igualmente favoreciendo los intereses del lado más estatista de la alianza porque está en el mismo sistema estatista. Entonces, es también lo que hablo yo de mis consejos en la parte de estrategia, en mi disección hopeana. De hecho, el mismo Hoppe me ayudó a escribir ese texto. Sí. Y, y, y yo creo que si un libertario está realmente abocado a la lucha contra el Estado,
aún no pudiendo lograr cosas, se podría excusar mejor Milei. Pero él no se excusa o no se justifica, sino que él defiende cosas con argumentos falsos. O sea, yo puedo decir, no voy a seguir la causa antidrogas porque a nivel de coalición, porque Rothbard tampoco estaba en contra de las coaliciones, he decidido ceder este compromiso porque quiero lograr a otros. Pero yo lo puedo hacer defendiendo la verdad. O sea, yo puedo decir, la guerra contra las drogas es completamente injusta e inmoral. Yo lo sé, pero por una cuestión de coalición política vamos a buscar otro objetivo. Vamos a priorizar otros objetivos a favor de la economía de mercado. O sea, hay maneras de vender una idea de manera honesta, como él vendió otras, de hecho. ¿Por qué para algunas cuestiones él vendió de manera honesta y por qué para otras, en todo caso, la vendió de manera equivocada? Supongamos que Milei se siga equivocando de buena fe, pero a mí me parece muy increíble que si alguna vez le han mostrado los errores, él siga defendiendo cosas que viene defendiendo de hace años. ¿Me entiendes? O sea, me es muy difícil. Y aún así, podemos suponer que Milei es un santo y que se equivoca honestamente en muchísimas cosas. Eso no significa que tengamos que quedarnos callados, porque depende la causa libertaria de la verdad. Si la causa libertaria no se hace popular, ¿cómo podemos pretender que algún día podamos abolir el estatismo a nivel general? O sea, la causa libertaria tiene que ser popularmente radical, no popularmente una versión, no sé, neocon, o sea, no tiene nada que ver. Simplemente para mí es increíble lo que está pasando a nivel internacional con la cantidad de libertarios y de grupos libertarios que están sumándose a Milei como si fuese que Milei no ha cometido una colección increíble de errores todos estos años, como candidato a presidente, como diputado, como divulgador y como presidente actualmente. A mí me resulta realmente increíble. ¿Y qué mensaje le das a esta gente? ¿Qué mensaje le das a los libertarios que apoyan a Milei? ¿Qué les dirías? ¿Que se den cuenta de por qué crees que es un fraude? ¿Que le sigan apoyando a ver si Milei cambia? Porque a lo mejor eso es una manera de conseguir que cambie, ¿no? Conseguir que el público libertario le apoye y diga, oye, mira, voy a tener que cambiar porque mis apoyos me demandan esto. No sé, ¿cuál crees tú que serían los siguientes pasos? Yo creo que hay que recordar el deber que tenemos cada uno de nosotros si realmente queremos y amamos esta causa, ¿verdad? Que nosotros estamos por las ideas, ¿me entiendes? Las ideas de que el Estado es una organización criminal, las ideas, muchas de las que el mismo Milei ha repetido, y que entonces defendemos principios, no defendemos personas. Entonces no nos podemos apegar a las personas solamente porque dicen cosas que a veces nos gusta escuchar, ¿entiendes? O sea, eso sería caer en el mismo error que todos los estatistas que se casan con sus líderes políticos, que pasan la derecha convencional, pasan la izquierda convencional, los fanáticos trampistas, los fanáticos socialdemócratas, los fanáticos, no sé, en cualquier parte del mundo, somos nosotros los libertarios que nos damos cuenta, no, la mayoría de la gente está de repente dejándose embaucar por políticos porque les dicen lo que quieren escuchar, ¿me entiendes? Como decimos cuando el político sale a decir que va a promover la subida del salario mínimo. ¿Entendés? Ahora entonces los libertarios de Milei van a decir, sale Milei a decir, quiero destruir el Estado. Pero después lleva políticas que no tienen nada que ver o promueve ideas que no tienen nada que ver con ese objetivo. Entonces, si nosotros caemos en el mismo juego, terminamos pecando de ingenuos como pecan la mayoría de los estatistas. No hay ningún cambio radical en la mente que se pueda promover a nivel popular si nosotros, los antiestatistas declarados, caemos en el juego demagógico de la política. Es lo mismo, porque yo te estoy diciendo, político, que el Estado es una acción criminal, pero después llevo políticas que no van acorde a ese objetivo. Y para colmo, cuando puedo, las defiendo, porque mi ley ha defendido su lucha contra la inflación y la subida de impuestos diciendo que está devolviendo más a la gente bajando la inflación. Pero eso es una media verdad, por supuesto. Si yo no tengo que vender nada para obtener ingresos, porque soy un planero social,
Si yo no tengo que vender nada, porque soy político y me puedo subir los salarios más rápido que la gente fuera de la política, por supuesto que la baja de la inflación me conviene, porque yo puedo hacer uso de los pesos mucho antes que las personas que lo reciben después, porque Ujú, Argentina, el gobierno argentino no ha dejado de emitir, solamente ha dejado básicamente de emitir para el tesoro, pero para las actividades del Banco Central no ha dejado de emitir. Entonces, la masa monetaria de pesos, y evidentemente los números de la inflación lo dicen, no ha dejado de crecer, simplemente ha desacelerado el ritmo de inflación. Pero yo no, mi ley no lo está explicando así. Mi ley directamente está diciendo a la gente, sí, admite que subió impuesto, pero dice que está devolviendo más con la baja de inflación. ujú, Pero como digo, eso es una media verdad, ¿entiendes? Y este tipo de cuestiones se ven repetidas en mi ley. Básicamente, otro aspecto, antes de las elecciones, el mismo Milei había dicho que él no iba a defoltear, que iba a cumplir los derechos de propiedad y los contratos con el FMI. O sea, él básicamente estaba jugando a favor del FMI antes de ser presidente. ujú. ¿Y qué recomendaba Rothbard? Bueno, Rothbard recomendaba repudiar la deuda. Era. Y bueno, pero perdón de mi ley a la deuda se basaba básicamente en no endeudarse, porque las generaciones futuras pagan la deuda y como la deuda se tiene que pagar con superávits, esto lo dice él, como se tiene que pagar con superávits y que los superávits significan impuestos. Él consideraba la deuda, es decir, endeudarse inmoral por la cuestión de que tiene que pagarse con impuestos y lo de seguir cargando con esto a las futuras generaciones. Pero yo qué le puedo decir a mi ley? No, ojo, la deuda se paga todo el tiempo. Hay intereses anuales. No hace, la gente que está hoy la está pagando. Todo el tiempo, a menos que defaultes, la estás pagando con intereses. Y así, la deuda es de por sí injusta ahora, no porque lo van a pagar otros. Ahora es injusta porque es un negocio ilícito. El Estado se endeuda, políticos usan el dinero de los criminales, porque ellos saben bien, o aunque no lo sepan, lo están haciendo, se están aprovechando de un negocio ilícito. Ujú. Pero Milei nunca enseñó esto. No hay prácticamente ninguna lucha más anti-establishment que la lucha contra el sistema financiero inflacionista mundial. Entonces, ¿cómo me puedes vender que eres un anti-establishment si hay cuestiones tan elitistas que no estás de... Entonces, yo creo que ya me he ido por las ramas, seguro, discúlpame. Nada, 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 no te preocupes, Oscar. Eh, bueno, ya se acerca el final de la entrevista, ¿no? Quería hacerte un par de preguntas más, pero bueno, nos hemos quedado aquí con Milei. Sí, Eh, bueno, muy interesante igualmente. Hemos visto varios de los problemas bueno, de lo que él dice, ¿no? De coherencia, ¿no? Por así decirlo, de coherencia entre sus palabras y sus actos. Eh, Bien, entonces ya nos has hecho una recomendación a los libertarios que le seguimos de qué es lo que debemos hacer, ¿no? De muchos deben despertarse y darse cuenta de esto. Y ahora, hacia el final de las entrevistas, como ya sabes, siempre hay dos preguntas que me gusta hacer. La primera es si nos puedes recomendar 5 libros. La última vez nos recomendaste, si quieres te lo recuerdo, Anatomía del Estado de Rothbard, La Ley de Bastiat, Una teoría del socialismo y capitalismo de Hoppe, La mentalidad anticapitalista de Mises y uno de Sowell, el de Wealth, Poverty and Politics. Pues otros 5 libros que nos puedas recomendar y sobre todo 5 libros que si tienen que ver con el libertarismo, mejor de que digas, mira, oye, ¿quieres saber cuál es la doctrina correcta? Léete esto. Y si no, pues cualquier libro que te interese. yo quiero honrar a la figura de Murray Rothbard y recomendar simplemente 5 libros que he revisado cuando estuve realizando mi iniciación robardiana. Ujú. No los he leído completo, pero los he revisado bastante.
o por lo menos lo he consultado. Manifiesto Libertario. Ujú, Hay muchas cuestiones que realmente necesitan volver, hay que volver a esos autores. O sea, es increíble, pero hay muchísimas respuestas al asunto de Milei que están explicadas por el mismo Rothbard. Solamente uno tiene que cambiar el nombre y ujú, cambiar Estados Unidos y por Argentina y te lo responde. Lo de los superávits, perdón, lo de los superávits es otro asunto que también lo desmonto como una celebración completamente estatista. O sea, los superávits siguen siendo fondos extraídos del sector privado que se dejan de usar para la economía libre. ujú, ¿Cómo puedes celebrar eso como libertario? No tiene sentido alguno. Y eso, por ejemplo, es otro mito que había bueno, que yo me encargué en ese sentido de explicarlo con Rothbard. Todo lo que yo hice fue con básicamente un copy-paste de Rothbard resumido y explicado y aplicado al asunto de mi ley y al contexto argentino. O sea, ujú, ujú, yo no he inventado nada. Entonces, recomendar Men, Economy and State, el Manifiesto Libertario. ujú. Eh, hay algunos, hay papers de, de Rothbard que también dice esto. Después puedo recomendar Diversa Rothbard, es Rothbard más viejo de los 90. Ahí recorrí muchísimo en tres, Represa Rothbard, Main Economic State, Manifiesto Libertario. Hay, no es un libro, pero es un artículo bastante largo, se llama The Repudiating the National Debt, que es la parte de la deuda pública, que es buenísimo para entender el asunto Ya ves, Oscar, también de mi ley. Y un último artículo o libro, ¿cómo? otra vez el nombre de este último es que se te corta un poco. Disculpame. Repudiating the National Debt Vale, vale. de Rothbard. Repudiating National Debt. Vale. Y, sí, y por último, puede ser, eh, me olvidé el nombre, pero hay un famoso artículo de Rothbard sobre la guerra. Ujú, Guerra, Estado y no sé qué, no me acuerdo. Que es, el asunto, leer a Rothbard sobre la guerra vale. y para entender por qué era tan importante para él la causa antiguerra. Es, es primordial, o sea, es innegociable. Como, es lo que decía Rothbard. Rothbard decía que la posición no intervencionista del libertarismo es la contraparte de la posición a nivel doméstico. Es decir, así como los libertarios nos oponemos al crecimiento del Estado y lo queremos reducir hasta donde sea posible, si es posible cero, también nos oponemos al crecimiento del Estado en su poder contra poblaciones extranjeras. Entonces, no se puede tener solamente un lado de la moneda. Libertarismo son los dos lados de la moneda. Ser antiestatista a nivel nacional, local, interno y serlo también a nivel exterior. Y en ese sentido, estar en contra de todas estas alianzas como el NATO y todas las aventuras imperialistas de Estados Unidos. Ujú. Y eso sería lo último. Y ahora, Oscar, si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Y bueno, como estamos hablando mucho de Rothbard, diría Murray Rothbard. Rothbard. Sí, yo, a mí me ha hecho, me he hecho más rothbardiano de lo que creía estudiando para hacer la disección Bueno, pues de ya, mi ley. ya has sacado otra cosa buena de mi ley, ¿no? ¿Cómo? Que ya has sacado otra cosa buena de mi ley, que gracias a él eres más Sí, rothbardiano todavía. es, exactamente, exactamente. Es más, casi el grueso de mi conocimiento político en teoría monetaria, que era bastante básico o escaso, lo he obtenido en los últimos meses, Mira, estudiando para explicar todo el asunto de la hiperinflación y cosas así. Si muy no bien. fuera, no, yo estoy agradecido en ese sentido, pero no me gusta tener que estar agradecido de esa manera, porque yo sé lo que está afectando a la fama del movimiento. Y Oscar, si la gente quiere seguirte, quiere saber más de ti, ¿dónde puede hacerlo? En Ograu 90 en X, después están las cuentas de menos estado, Ujú. M-estado,
La página de Hoppe, hanshoppe.com/Spanish. Están todos los artículos que se van publicando en español, o sea, las traducciones. Y con eso es suficiente. Estupendo, pues Óscar, muchas gracias por tu tiempo, espero que hayas disfrutado como yo he disfrutado y que vuelvas pronto por el canal. Muchísimas gracias, Eduardo, por darme esta oportunidad de, bueno, de hacer lo mío. Genial, gracias.